articulación pues va a ser referencia a una estructura que va a conectar dos o más huesos entre sí en los sitios de contacto. Y como pues ya revisábamos ayer, pues las articulaciones permiten movimiento entre lo que son los huesos que se conectan pues entre sí, pero pues tal movimiento no es indispensable para que se llamen articulaciones. Algunas son sólidas, pues como los huesos en los que participan. Y otra función que también mencionamos ayer es que es importante porque facilita el crecimiento de lo que son los huesos participantes. La que sigue, por favor, Jimmy. Y bueno, ahora pasamos a lo que, pues sí, a lo que es el cartílago articular. Pues las superficies articulares están recubiertas por un tipo especializado de cartílago hialino, que se le conoce como cartílago articular. Aquí vamos a encontrar algunas excepciones, como lo son la articulación entre lo que es la clavícula y el esternón, la articulación entre la clavícula y la escápula, así como lo son pues superficies articulares de la articulación temporomandibular, donde en lugar de cartílago hialino vamos a encontrar tejido conectivo denso, es decir, pues un tipo de cartílago fibroso. Este cartílago articular pues va a proporcionar a las superficies articulares una característica lisa y resistente con muy escasa fricción y a la vez va a facilitar comprensible y elásticamente. Pues es probable que las propiedades mecánicas y físicas del cartílago articular se deban sobre todo pues al estado de aglomeración y a la capacidad hidrófila de los proteoglucanos de lo que es su matriz. Sus células son descendientes de los condrocitos presentes en el modelo cartilaginoso de los huesos. Y en los adultos, el cartílago articular pues mide de 2 a 5 milímetros y alcanza su valor máximo en lo que son las articulaciones grandes y en individuos jóvenes, pues donde aquí va a ser el cartílago pues muy liso y compresible. Y este se va a dividir en cuatro zonas. La primera de ellas es la zona superficial o tangencial. Esta es una región resistente a lo que es la compresión cercana a la superficie articular. Contiene abundantes condrocitos alargados y aplanados que están rodeados por una condensación de fibrillas de colágeno tipo 2 que se van a organizar en fascículos pues paralelos a lo que es la superficie libre. Después tenemos lo que es la zona intermedia o transicional. Esta pues está debajo de la zona superficial y contiene condrocitos redondos distribuidos al azar dentro de lo que es la matriz, y las fibrillas de colágeno están menos organizadas y se disponen en lo que es en orientación ligeramente oblicua. La tercera zona, pues, es la zona profunda o radial, que se caracteriza por sus condrocitos redondeados pequeños que se van a disponer en lo que son columnas cortas de forma perpendicular a lo que es la superficie, pues, libre del cartílago. Las fibrillas de colágeno pues van a estar dispuestas entre las columnas paralelas a lo que es el eje longitudinal del hueso. Y ya por último tenemos la zona calcificada, que se va a caracterizar por lo que es una matriz calcificada con la presencia de condrocitos pequeños. Esta zona pues está separada de la zona profunda o radial por una línea regular, ondulada y muy calcificada que recibe el nombre de marca de marea. Y por arriba de esta línea, pues lo que es la proliferación de los condrocitos dentro de las lagunas del cartílago, pues va a proveer las células nuevas para el crecimiento intersticial. En la renovación de lo que es el cartílago articular, pues los condrocitos migran desde esta región hacia lo que es la superficie de la articulación. En base a su nutrición, pues este lo hace por difusión desde lo que es el medio. Las sustancias nutritivas pues van a ser aportadas por los vasos de la membrana sinovial a través pues de lo que es el líquido articular o sinovial. Y los vasos de la médula, pues algunos de los cuales se van a extender en lo que son pues parte de la región profunda calcificada de este cartílago articular. La que sigue, por favor, Jim. Y bueno, ahora sí ya pasamos a las articulaciones sinoviales. Perdón, Eh, perdón, antes de que continúes con membrana sinovial, con cápsula, quiero preguntarles, del equipo 2, Carpio Guzmán no participó en el examen, en la elaboración del examen de tejido óseo. Sí, Sí, sí participé.
Entonces, ¿por qué me pusieron el nombre tuyo? Equipo 2, Carpio Guzmán Mario. Es que yo puse, doctora, el nombre de él porque creo que me confundí, pero sí, sí participó él. ¿Seguro? Sí, sí, segura. De hecho, hicimos llamada para hacer el examen. Ok, perfecto. Bueno, entonces, y en el caso, por ejemplo, del equipo 7, ¿por qué Córdoba Núñez no participó en la elaboración del examen? Es que él, creo lo Nomás hizo aparte, doctora. lo hizo aparte, sí, Sí, ya. ¿Y por qué lo hizo aparte? Si les dije que es ibas. que por las cuestiones de las prisas de su trabajo, como que no leyó bien las indicaciones y empezó a hacer el examen aparte. Sí, mándale mensaje, por favor, y dile que esté atento, porque ya para la próxima, cuando yo les diga es en equipo, porque eso les facilita a ustedes, pero cuando yo les diga es en equipo y me capturen una sola persona, no les voy a recibir el examen, ¿vale? Porque la indicación es por equipo. Cuando les diga individual, ahí sí, por eso deben de estar atentos, por favor. Entonces te pido que le comuniques eso, ¿sale? Bueno, Sí, está bien, entonces, doctora. ahora sí, ¿qué es lo que ustedes se dieron cuenta o se percataron cuando nos hablaron de las capas del cartílago articular? Recuerden que el cartílago articular carece de pericondrio y el cartílago articular es altamente hidratado, muy liso, lo que va a favorecer un desplazamiento cuando se ponga en contacto un cartílago con el otro. Me va a favorecer el deslizamiento, el movimiento. Además, la cantidad de agua me va a permitir que sea como un colchón, muchachos, cuando esté cuando esté en bipedestación esa persona, cuando esté parado, los cartílagos, por ejemplo, de la rodilla, se van a adelgazar porque ese agua sale al espacio articular. Cuando deja de comprimirse o de comprimir ese cartílago, el agua vuelve a regresar al cartílago y lo vuelve a hidratar. Esta hidratación, esta salida del agua del cartílago y esta entrada del agua al cartílago va a favorecer que tenga una función importante, que va a ser la de protección. Entonces, protege los extremos óseos y favorece el deslizamiento en una articulación. Esta va a ser la propiedad que tiene este cartílago articular. Además, de las capas que nos mencionaron, lo importante es cómo están orientadas sus fibras de colágeno. Entonces, fíjense, nos decían, las fibras de colágeno va a tener diferentes capitas. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el huesito y este sería el cartílago articular, las capas que nos dijeron sería de dónde a dónde, del espacio articular al hueso o al revés, del hueso al espacio articular. Nos dijeron del espacio articular hacia el hueso. Entonces, esta capa que está más expuesta a la cavidad articular es una capa que en algunos libros se le conoce como capa resplandeciente, que es capa superficial resplandeciente, resplenders, porque esta es una capa de pura colágena que no tiene células, no tiene condrocitos. Es una capa que al microscopio se ve blanca rutilante porque tiene gran cantidad de colágeno. Lógicamente el grosor es muy pequeño porque tiene menos del 5% de grosor esta capa. Y después viene la capa que su compañero nos mencionó, que es la capa tangencial. Las fibras de colágeno se ponen de forma paralelas unas a otras. La capa de tipo intermedia, las fibras de colágeno se ponen en sentido oblicua. Ajá. Y la capa distal o profunda, las fibras de colágeno se ponen en sentido longitudinal. Y después la última capa, que es la capa de mineralización, lógicamente va a haber calcificación. ¿Okay? Y después en otros libros, después de esta capa de calcificación, viene la capa de osificación, donde ya tenemos la presencia de los osteoblastos y también de los osteocitos. ¿Ok? Entonces, veamos pues que este tipo de capas, ¿qué es lo que me está permitiendo esta orientación de las fibras de colágeno? Que soporta fuerzas de compresión. Entonces, este cartílago articular soporta fuerzas compresivas gracias a la distribución de sus fibras de colágeno en diferentes sentidos. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta aquí del cartílago articular? A ver, René, ¿qué pasó? Sí, doctora. ¿Cuáles eran las capas que iban del espacio articular al hueso? Ya las había mencionado tu compañero. Primero es la de resplandeciente, que les decía que es la resplanders, que esta capa resplandeciente es libre de células, tiene gran cantidad de fibras de colágena y que se ve muy blanca y rutilante, pero es muy delgadita. Después viene la capa tangencial o superficial. Luego viene la capa intermedia o también llamada de proliferación, porque ahí se llevan a cabo la mitosis de los condrocitos. Luego, y nos permite el crecimiento intersticial, que acuérdense que se autolimita. Luego viene la capa distalo profunda, que esta capa distalo profunda se le conoce como capa de hipertrofia, porque el condrocito está hipertrofiado y las fibras de colágeno se disponen en sentido longitudinal. Luego viene la capa mineralizada, o también llamada capa de muerte celular, donde lógicamente el condrocito no puede vivir en un ambiente calcificado, lógicamente después de ser hipertrofiado pues muere, y después la última capa, esos espacios son ocupados por el osteoblasto para hacer la capa de osificación. Esta capa de osificación, como su nombre lo dice, ya hay presencia de células óseas. ¿Sí? ¿Sí quedó ya René? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, entonces ya si no hay preguntas, nos vamos por favor a la cápsula articular. No, sí estaba bien la anterior, Jimmy, por favor. Bueno. Ahora sí vamos a hablar en particular bueno, de cada una de las capas de las que pues ya platicábamos la clase pasada. Y pues en términos generales, las articulaciones sinoviales pues tienen una cápsula resistente que une los extremos de los huesos y se fusiona con lo que es el periósteo de estos, pues en la misma articulación. Y va a estar revestida por una membrana sinovial que va a circundar la cavidad sinovial o articular. Y la cavidad sinovial pues va a contener un líquido que va a reducir la fricción entre el cartílago hialino que pues recubre las superficies articulares en contacto. Igual de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, como bien ya nos decían, pues el cartílago articular es muy parecido al hialino, solo que este no, pues carece de pericondrio. Pero es hialino, ¿eh? Es cartílago articular, es hialino, solamente que no tiene pericondrio. Ok. Y bueno, ahora sí, la capa articular, pues es la capa externa, bueno, sí es la capa externa o fibrosa de tejido conjuntivo denso. Esta va a ser continuación de lo que pues es la capa fibrosa del periósteo de los huesos que van a unir en la articulación y va a consistir en lo que son láminas de fibra de colágeno que se van a extender desde el periósteo de un hueso al otro. Debido a que pues no es elástica, va a contribuir a lo que es la estabilidad de la articulación. Cuando encontramos huecos en lo que es esta cápsula fibrosa, la membrana sinovial pues se va a adherir a los demás tejidos que van a pues limitar la articulación. Aquí también vamos a encontrar pues los ligamentos articulares, que son engrosamientos acordonados de la cápsula fibrosa, y algunos van a estar incluidos en lo que es la propia cápsula, mientras que a otros los van a separar pues bolsitas formadas por repliegues de lo que es la misma membrana sinovial. Y vamos a tener que cerca de la inserción en el cartílago, tanto los ligamentos como los tenones, pues generalmente presentan una transición a lo que es fibrocartílago. Y sí, la que sigue, por favor, Jim. Y ya hablando de lo que es la capa interna, o sea, pues la membrana sinovial, esta va a revestir lo que es la cavidad articular, con excepción de los cartílagos articulares. Su superficie interna, pues, es lisa y brillante, va a presentar protuberancias que van a ser conocidas como vellosidades o pliegues sinoviales, y en la membrana, pues, van a abundar vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. En la superficie interna de esta membrana va a aparecer pues, recubierta por una o dos capas de células sinoviales que van a estar dispuestas sobre lo que es el tejido conjuntivo.
Las células sinoviales, o también llamados sinoviocitos, de esta membrana, pues tienden a concentrarse en lo que es su borde interno, lo que con frecuencia pues da la impresión de que se trata de una membrana celular continua, pero pues si se observa si se observa con cuidado, pues se ve que tales células están a lo largo de lo que es el borde interno de la cavidad, entre fibras de colágeno y no sobre estas. Eh, También vamos a encontrar, pues, tres subtipos morfológicos de membranas sinoviales, a los que bueno, los cuales son, pues, la fibrosa, la areolar y la adiposa. En el caso del tipo fibroso, pues, de membrana sinovial, este va a estar presente sobre lo que son los ligamentos y tendones, así como otras regiones en que se ve sometida a presión. El tipo areolar de membrana sinovial, pues se va a localizar en sitios en que tiene que moverse con libertad sobre lo que es la cápsula fibrosa, por ejemplo, en lo que es la bolsa subcuadricipital de la articulación de la rodilla, donde pues las células sinoviales van a estar dispuestas entre 3 o 4 capas, incluidas también pues fibras de colágeno del tejido areolar subyacente. También vamos a tener fibras elásticas en este tipo de revestimiento, lo que va a evitar que pues sus proyecciones queden como pellizcadas entre lo que son los cartílagos articulares. Y ya por último, el tejido adiposo de membrana sinovial va a recubrir lo que son los paquetes adiposos intraarticulares. Por lo general, sus células pues van a estar dispuestas como una sola capa que parece cubrir el tejido adiposo, aunque pues en realidad se encuentran incluidas entre fibras de colágeno, al igual que otros tipos de membrana sinovial. Y dentro de esta, pues también vamos a distinguir dos tipos de células sinoviales, y uno más que vamos a mencionar ahorita. La mayor parte de estas células van a ser células de tipo A que se parecen a los macrófagos, ya que poseen un complejo de Golgi pues muy prominente y numerosos lisosomas, además de que pues se señalan datos de endocitosis. El resto, que son células tipo B, pues son más semejantes a lo que son los fibroblastos, porque su retículo endoplásmico rugoso pues es muy notable y estas células son la fuente principal del ácido hialurónico y las glucoproteínas lubricantes de lo que es el líquido sinovial. Y vamos a encontrar también pues células con características intermedias entre los dos tipos que ya mencionamos, que son las células tipo C, de modo que podemos decir que pues, las células A y B pues en realidad no son tan diferentes. Y aquí un dato muy interesante es que a diferencia de los cartílagos articulares, la membrana sinovial tiene la capacidad de regenerarse rápida y completamente, dato que pues es útil porque en ocasiones es preciso pues extirpar este tejido sinovial durante operaciones articulares. La que sigue, por favor, Jimmy. Bueno, ahora hablando acerca de lo que es el líquido sinovial, este pues líquido viscoso levemente amarillento de la cavidad sinovial A ver, es, entonces, perdón que te interrumpa. Entonces, a ver, de lo que sería el líquido sinovial, dijimos que era perdón, de la membrana sinovial, dijimos que había 3 tipos: la areolar, la fibrosa y la laxa. La areolar o laxa, la fibrosa y la adiposa. En alguna articulación podemos encontrar los 3 tipos de membrana, ¿sí? Ya sea una o ya sean 2 o las 3 tipos. En el caso de la rodilla es una articulación muy compleja en donde podemos encontrar los 3 tipos de membrana sinovial. Entonces es una articulación donde tenemos pelotones adiposos y donde hay carga, por eso hay una articulación de tipo fibrosa, y además donde también hay movimiento amplio, por eso hay una membrana areolar o laxa. Cuando hay una membrana areolar y laxa es que el movimiento es amplio. Cuando hay una fibrosa es porque soporta fuerzas de tensión o fuerzas de carga. Y cuando hay una adiposa es porque necesita rellenos de grasa. Entonces en la rodilla tenemos los 3 tipos de membrana sinovial. La membrana sinovial, muchachos, tiene células, se llaman sinoviocitos. De los 3 tipos de sinoviocitos que nos compartió su compañero, los primeros, que son los sinoviocitos tipo A,
en el HAM los marca como sinoviocitos tipo M, porque se parecen a los macrófagos y es la línea de defensa de la articulación. O sea, están a la expectativa de alguna invasión bacteriana o extraña para poder actuar en contra de ellos. En el caso de los sinoviocitos tipo B, son sinoviocitos que el HAM, de histología del Atlas de Histología Médica, nos marca como sinoviocitos tipo F, porque se parecen a los fibroblastos y son los encargados prácticamente de la síntesis de líquido sinovial. Y los sinoviocitos tipo C, en el HAM, también nos los marca como I, de indiferenciados, que son sinoviocitos que pueden transformarse dependiendo a células, dependiendo de las necesidades de la articulación. Si es decir, que necesiten más líquido sinovial o es decir, que necesiten una línea de defensa también. Ahora bien, la membrana sinovial, muchachos, tiene sensibilidad porque tiene receptores y tiene receptores de terminaciones libres al dolor. Es decir, las articulaciones nos duelen. Cuando duelen, ya sabemos cuál de las estructuras que forman parte de una articulación es la encargada de despertar ese dolor. Y en este caso es la membrana sinovial. ¿Sí? Cuando una articulación está doliendo, lo primero que tenemos que pensar es que la membrana sinovial es la que está inflamada o está afectada. Luego, esta membrana sinovial, muchachos, aparte de tener terminaciones libres al dolor, tiene receptores para el calor y para el frío. De ahí la importancia de que en entidades de tipo degenerativa, enfermedades crónico-degenerativas, se necesiten una terapia de calor o terapia de frío, o los dos, ¿sí? Terapia de calor y terapia de frío. Entonces, las articulaciones se percatan del calor o del frío gracias a que hay receptores, terminaciones tipo Ruffini, terminaciones tipo Mesny, ¿sí? Entonces, estas terminaciones al calor y al frío se van a percatar de estos cambios de temperatura. También tendríamos receptores a la vibración, a la compresión y ¿a la qué? Tracción. Entonces, una articulación, cuando ponemos un vendaje y está muy apretado, o un pantalón que nos ponemos y que está muy apretado, muchachos, lo primero que lo sienten son las articulaciones, gracias a que hay receptores. ¿Hacia qué? Hacia la vibración, hacia el movimiento, hacia la tensión, ¿sí? Que son receptores que están pendientes a estos cambios de movimiento de una articulación. Y nosotros lo notamos, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo sentados y estamos en una posición viciosa, que cuando nosotros queremos incorporarnos, sentimos como que la rodilla no embonó bien, o sea, no se articuló bien, no se alineó bien con el otro hueso, y no nos pegamos, no tuvimos ninguna lesión, sino simplemente la postura que estábamos teniendo en ese momento de forma prolongada no fue la idónea. Y entonces cuando nos incorporamos sentimos como que los huesitos están desalineados. Tenemos que hacer movimientos consecutivos para poder sentirnos que la articulación está cómoda nuevamente. Esto lo percata. ¿Quién se percata de esto? La membrana sinovial, gracias a estos mecanorreceptores. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ustedes tóquense con su lengua lo que es la parte interna del carrillo y van a sentir la textura o la superficie así húmeda y delgadita de la membrana sinovial. ¿Ok? Nos podemos caer de rodillas, muchachos, y se puede lesionar la membrana sinovial. Se puede provocar una sinoviositis. Y un dato importante de una sinoviositis es que estos sinoviocitos que constituyen a esta membrana empiecen a actuar. Y uno de los que actúa de forma inmediata es los sinoviocitos tipo F. Y lo que pueden hacer es hiperproducir líquido sinovial y formar entonces una hidroartrosis. ¿Ok? Bueno, entonces por eso es necesario un vendaje compresivo, blando, a nivel de las articulaciones cuando hay un golpe directo, ya sea que anduvimos de rodillas, ¿verdad? Los fieles que van y que
caminan o que van de rodillas hacia el altar de forma prolongada y continua, pues pueden tener daño de la membrana sinovial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, nos pasamos entonces ahora sí al líquido sinovial. Sí, gracias. Bueno, continuando con lo que es el líquido sinovial, pues este es un producto combinado de lo que son las células sinoviales y el ultrafiltrado de los capilares. En él va a abundar lo que es el ácido hialurónico, glucoproteínas como la lubricina de la que ya hablaban en la clase pasada, que al combinarse con el plasma extravasado, pues sirve de lubricante para la articulación y múltiples células también. Posee pues un extenso plexo capilar situado cerca de la superficie interna de la membrana sinovial que produce este ultrafiltrado del plasma. Pues mientras que los lubricantes, como ya dijimos anteriormente, pues se van a generar en las células sinoviales tipo B. Su pH es de 7.2 a 7.8 y disminuye en procesos inflamatorios. Y como ya habíamos mencionado, pues posee múltiples componentes como lo son proteínas plasmáticas como la albúmina o globulinas tipo beta 1, alfa 1 y alfa 2, fibrinógeno y transferina, azúcares y lípidos como lo son glucosa, galactosa, fructosa y lípidos, moléculas lubricantes como pues son el ácido hialurónico, proteoglicanos, lubricina y mucinas, citocinas y factores de crecimiento como son citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 alfa, 1 beta y la 6, y células que pues están más o menos en el rango de 13 a 180 células por mililitro, donde se pueden encontrar pues células libres de escamadas, macrófagos, monocitos, linfocitos, leucocitos, polimorfonucleares. Y dentro de estos últimos, en condiciones normales, pues el líquido sinovial contiene un número escaso de células en suspensión, de las cuales pues más de la mitad van a ser monocitos, más o menos un 60%, y las demás van a ser linfocitos, macrófagos y una escasa proporción de neutrófilos, más o menos un 10%. Los componentes pues macromoleculares pueden salir de lo que es la cavidad sinovial por medio de capilares linfáticos de la membrana sinovial, y los macrófagos van a engullir pues cualquier partícula presente en este líquido sinovial. La que sigue, por favor, Jim. Hay que recordar también que es un ultrafiltrado plasmático que también podemos tener glucosa, ¿verdad? Y tiene una osmolaridad muy semejante al plasma. Entonces, y además la cantidad, eso también nos faltaría. La cantidad de líquido sinovial varía dependiendo de lo grande que sea una articulación. Si una articulación es muy pequeñita, podemos tener 0.5 mililitros. Si es muy grande, como la articulación de cadera, como la articulación de hombro, podemos tener máximo 4 mililitros. Entonces, cuando hacemos una artroscopía para valorar, extraer líquido sinovial y valorarlo, no crean que es un líquido que nos van a sacar como si estuviéramos sacando sangre para una química. No, la artroscopía, muchachos, se tiene que extraer poquito líquido sinovial y las características físicas de un líquido sinovial es como una clara de huevo. Hagan de cuenta que están viendo la clara de huevo y están viendo el líquido sinovial con cierta característica, con cierto tinte amarillito y viscosito, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, nos vamos con meniscos o discos. Sí, bueno, ahora pasando a lo que son los meniscos intraarticulares, pues estos acoginamientos de fibrocartílago van a aumentar lo que es la superficie de contacto y la congruencia articular. Contribuyen a la lubricación y a una mejor distribución de lo que son las cargas. Su composición, pues, en su mayoría son fibras de colágeno tipo 1, más del 90%, y el resto, pues, va a estar constituido por pequeñas cantidades del tipo 2 al 7, junto con proteoglicanos y otras glicoproteínas. La célula principal de estos, pues, son los condrocitos que sintetizan y mantienen la matriz, y pueden tener un borde interno libre, como en la articulación de la rodilla, y atravesar, pues, la misma articulación, con lo que van a dividir en dos cavidades sinoviales separadas, como por ejemplo en la articulación esternoclavicular. Y dentro de sus funciones, pues tienen varias, como por ejemplo intercambio de líquidos, movilidad, como estabilizadores, también para pues la adecuada transmisión de cargas en lo que es la articulación, y como ya dije al principio, pues congruencia. Muy bien, entonces los cartílagos intraarticulares
pueden ser redonditos o pueden ser meniscos. Y bien lo dijiste, tienen un borde libre, que es el borde interno, ajá, y un borde fijo. El borde fijo, muchachos, está fijo a la capa externa de la cápsula articular. Entonces, si yo pongo este dibujito, estaría mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el borde fijo debería de estar aquí, pegadito a la capa externa de la cápsula articular, ¿ok? Entonces, todo esto sería el menisco, todo esto. En la rodilla vamos a tener los dos tipos de cartílagos articulares, el redondito y el en forma de C. Los meniscos, como bien lo comentaste, tienen una función de hacer congruentes las superficies articulares. Una parte redonda de un hueso, si lo queremos articular con otra redonda, pues no va a encajar. Necesitamos aquí un menisco que tenga dos cavidades, o sea, una cavidad superior para alojar a la convexidad de arriba y una concavidad inferior para alojar la convexidad de abajo. En este caso, este menisco será bicóncavo. ¿Por qué? Porque tendrá dos concavidades, una superior y otra inferior para recibir estas partes redondas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una parte redonda y una parte plana? Tampoco puedo encajar aquí dos huesos con esas características. Por lo tanto, voy a tener un menisco con una concavidad para recibir esa convexidad de ese hueso y una parte plana. ¿Para qué? Para que sea congruente con el hueso plano que llega a articularse. Este tipo de menisco se le llama menisco unicóncavo. Entonces, la mayoría de los meniscos pueden ser bicóncavos o unicóncavos. Y pueden ser completos en forma de disco o pueden ser incompletos, pero no crean que están bailando ahí en la cavidad articular y están flotando, están adheridos a la cápsula en la capa externa y adheridos más a un hueso que al otro. En el caso de la rodilla, la tibia es la que tiene adheridos aquí a través y fijos a través de ligamentos intrameniscales. Ajá, los tiene adheridos estos meniscos aquí. Entonces, si hubiera una luxación, que es la separación del fémur con la tibia, los meniscos quedarían en la tibia. ¿Por qué? Porque aquí están adheridos a través de ligamentos. Hay un ligamento que une los discos y el menisco de la rodilla, que se le llama ligamento yugal, y es un ligamento intrameniscal que fija estos meniscos. Los meniscos de la rodilla tenemos dos, les decía, uno completo y uno incompleto, y exclusivamente en esta área de la rodilla se le llaman cartílagos semilunares, o cartílagos falciformes. Estos cartílagos falciformes pues combinarán uno completo o uno incompleto. En el caso de la articulación temporomandibular tendríamos un disco, que es un disco completito, y estaría haciendo prácticamente una función casi como la de unicóncavo, porque tiene una parte plana y casi plana y una parte convexa, que sería la elipsoidal, que es la parte del cóndilo de la mandíbula. Entonces, dependiendo donde estén ubicados los meniscos, lo que hay que recordar es que son de cartílago fibroso, que no tienen pericondrio y que tienen gran cantidad de colágeno tipo 1. Y que el momento en que se lesionan, muchachos, ya no pueden regenerarse. Pueden repararse por tejido adiposo o por fibroblastos, lo que va a ocasionar que en lugar de ayudar a la articulación, la empeoren, limiten su movilidad. Y entonces toda lesión meniscal termina en cirugía. ¿Por qué? Pues porque hay que quitar todos esos residuos que se formaron ahí, o a lo mejor está fracturado el menisco y habría que retirarlo. Hay plastías, o sea, se pueden poner meniscos o bien quitarlos por completo, dependiendo de qué es lo que sería mejor y valorar la situación ya interna de cada paciente, ¿ok? Pero para que ustedes lo sepan, la mayoría es quirúrgico, o si no por decir, todos son quirúrgicos. Bien, pasamos por favor al siguiente elemento.
Y bueno, ya por último, en base a lo que es su riego sanguíneo y su inervación aferente, Con base. ok. En base es, no, con base. Ah, bueno, perdón. Bueno, pues vamos a tener que en el riego sanguíneo, pues las articulaciones sinoviales van a tener pues un riego sanguíneo pues relativamente abundante. Las ramas arteriales que van a llegar a estas, bueno, a las articulaciones van a irrigar por lo común tres estructuras. Una se va a dirigir a lo que es la epífisis, otra a la cápsula articular y la tercera a la membrana sinovial. También vamos a encontrar pues anastomosis arteriovenosas en las articulaciones, aunque pues de esto pues se desconoce la importancia. Y las membranas sinoviales pues tienen capilares abundantes situados muy cerca de lo que es su superficie interna. Pues en consecuencia de esto, la sangre extravasada pues pasa al líquido sinovial con lesiones articulares relativamente leves. Y ahora sí, ya por último, la inervación aferente. Pues el cartílago articular no posee terminaciones nerviosas, mientras que pues la cápsula articular y estructuras afines bueno, tienen una inervación sensorial de diversos tipos. Las terminaciones nerviosas de la cápsula articular pues casi siempre son órganos terminales de Ruffini, y las fibras aferentes mielínicas de poco calibre también se ramifican con terminaciones libres en lo que es la cápsula articular y los ligamentos. Y se trata de fibras que participan en lo que son las sensaciones de dolor. Aquí, bueno, la membrana sinovial pues posee terminaciones aferentes libres relativamente escasas, y yo encontré que en consecuencia pues es menos sensible al dolor. Por lo general el dolor articular pues se localiza de manera difusa. Sí, o sea, tiene terminaciones libres al dolor. Lógicamente, cuando hay una lesión articular, no te duele la epífisis. A ver, vamos a ver aquí. Aquí hay algo muy importante y muy interesante. Cuando inicia un proceso crónico degenerativo, muchachos, no nos damos cuenta. Así, tal cual. No sabemos si estamos en un proceso inicial de un proceso degenerativo. No lo sabemos porque no tenemos un síntoma importante que es el cardinal como síntoma de todo proceso degenerativo, que es el dolor. Entonces, en una articulación, por ejemplo, afectada por este proceso degenerativo como una artrosis, muchachos, entonces el dolor es el síntoma cardinal. ¿Quién es el responsable de despertar el dolor en una articulación? El primero es la membrana sinovial. Cuando hay un proceso inflamatorio, la membrana sinovial duele, porque es la que tiene terminaciones libres al dolor. ¿El cartílago duele? No duele, pero el cartílago cuando ya está totalmente afectado, ya está desgastado y afecta o ya está al descubierto la epífisis del hueso, puede también despertar dolor en las fases tardías de la enfermedad degeneracional. Entonces, el dolor puede venir en etapas iniciales por la membrana sinovial, en etapas avanzadas por la epífisis del hueso largo y en etapas igualmente avanzadas por el espasmo muscular periférico de la articulación. Entonces, el dolor articular no puede venir de otro lado más que de esos tres elementos. 1, membrana sinovial. 2, epífisis articular, cuando ya el cartílago totalmente está deshilachado, está adelgazado, está deshidratado y está totalmente deformado. Y está libre ya prácticamente el hueso expuesto con el otro hueso en una articulación. Es cuando se despierta un dolor intenso en las fases tardías. Y lógicamente, en esas fases tardías, donde el dolor ya no se quita con el movimiento, cuando está afectada la membrana sinovial, y por el efecto del calor al momento de movilizar, se pierde o se quita ese dolor. De hecho, ahí se establece un diagnóstico diferencial importante entre la artritis reumatoide y la artrosis, que es un proceso degenerativo. La artritis reumatoide es un proceso inmunológico por complementos, por formación de complementos en la membrana sinovial, y la artrosis por un proceso degenerativo. Entonces, ahí se establece por el tiempo en que duele el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, cuando hay dolor en etapas
tardías, el dolor ya no se quita ni con la actividad. El dolor está presente tanto en actividad como en reposo. Y entonces ahí es donde comienza el espasmo muscular, porque duele al mover la articulación y el músculo queda con espasmo, queda contraído continuamente y se despierta dolor. Entonces, dolor por 3 sitios importantes de la articulación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Seguimos. ¿Qué más tiene? La que sigue, por favor, Jim. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar brevemente a los tipos de movimientos en las articulaciones, empezando con la flexión y la extensión, que la flexión es un movimiento que reduce el ángulo de una articulación casi siempre en el plano sagital. Un ejemplo de esto sería si se extiende la mano con las palmas arriba, la flexión de la muñeca hace que las palmas se acerquen a la persona. Y otro ejemplo que se me ocurrió es la flexión del codo cuando nos vamos a llevar la comida a la boca. Ahora, la extensión va a ser un movimiento que coloca una articulación en sentido recto y por lo general regresa una parte del cuerpo a la posición 0. Un ejemplo de esto sería al enderezar el codo en la muñeca o la rodilla o al regresar el brazo o el muslo a la posición 0. También vamos a tener la hiperextensión, que es la extensión adicional de una articulación más allá de la posición 0. Un ejemplo de esto es si se sostiene la mano hacia enfrente con la palma hacia abajo y luego se eleva el dorso de la mano como si se quisieran ver las uñas. Aquí se va a hiperextender la muñeca. Siguiente, por favor. Bueno, ahora... creo que te saltaste una. Ahí, gracias. Bueno, ahora pasamos a rotación, que en la terminología de los movimientos específicos de las articulaciones, la rotación es el movimiento en el que el hueso gira sobre su eje longitudinal. Por ejemplo, si se permanece con el codo doblado y se mueve el antebrazo para colocar la palma contra el abdomen, el húmero gira en un movimiento llamado rotación medial o interna, como se puede ver en la imagen A. Y la rotación externa o lateral es cuando hay un giro de un hueso o miembro alrededor de su eje longitudinal, lateralmente o alejándose de la línea media. Ahora, abducción y aducción. La abducción va a ser el alejamiento de la línea media de una parte corporal en el plano frontal. Un ejemplo de esto sería la separación de los pies para mantenerse con las piernas abiertas o la elevación de un brazo a un lado del cuerpo. Y la aducción es el movimiento en el plano frontal de regreso a la línea media. Uno va a abrir, el otro va a cerrar. Terminando esta diapositiva va a ser la supinación y la pronación. La supinación, como se puede ver en la imagen 9.18a, la supinación del antebrazo es el movimiento que gira la palma para presentarse de manera anterior o hacia arriba. En posición anatómica, el brazo está supinado y el radio es paralelo al cúbito. Y ahora, lo contrario sería la pronación, que es, como ya dije, es el movimiento opuesto que causa que la palma se presente de manera posterior o hacia abajo. Siguiente, por favor. También, es de la imagen superior izquierda, encontré que esos van a ser algunos movimientos únicos del pie. El primero es la dorsiflexión, que es un movimiento en el que los dedos se elevan. Un ejemplo de esto sería en cada paso que se da, el pie se dorsiflexiona cuando se avanza. Esto va a evitar que los dedos se raspen en el piso y también va a producir el golpe del talón característico de la locomoción humana cuando el pie se coloca al frente. Ahora, la flexión plantar es un movimiento del pie en el que los dedos señalan hacia abajo, como cuando se aprieta el acelerador cuando van conduciendo o cuando van de puntitas. O sea que entonces la flexión plantar es la extensión, ¿verdad? Porque el dorso del pie, vean aquí está el dorso del pie, se acerca a la parte anterior de la pierna. Estamos hablando de una flexión real, que también se le conoce como dorsiflexión. En el caso de la flexión plantar, vean, el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la pierna, por lo tanto estamos en extensión.
Otra manera de decir extensión del pie, hablamos de una flexión plantar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces tenemos flexión dorsal igual, o dorsiflexión igual a flexión. Flexión plantar igual a extensión. ¿Sí? Ok. Veo bien, ibas a explicar lo de eversión e inversión. Bueno, sí, ahora pasando a la inversión, es un movimiento del pie que desplaza las plantas en sentido medial para que se enfrenten entre sí. Y la eversión va a ser lo contrario, que va a apartar de manera lateral las plantas del pie. Encontré que pues estos movimientos son comunes en deportes rápidos como el tenis y el fútbol, y en algunas ocasiones van a causar torsión del tobillo. Y también encontré que estos términos se pueden referir a deformidades congénitas del pie que suelen corregirse con zapatos o aparatos ortopédicos. Bueno, ahora pasando a la imagen que está justo abajito, que sería la de elevación y depresión, pues creo que esa está bastante fácil. La elevación es un movimiento que sube de manera vertical la parte de un cuerpo en el plano frontal, y la depresión va a bajar la parte de un cuerpo en el mismo plano. Por ejemplo, para levantar una maleta del piso, se eleva la escápula y al bajarla de nuevo, se deprime. También, O sea, también podríamos tener ese movimiento también en la mandíbula, ¿no? justo era lo que iba a decir. Elevación y descenso. Correcto. Bien. Bueno, ahora pasando a la imagen de la derecha, que sería la protracción y retracción. La protracción es el movimiento anterior. Protusión Ay, perdón. Ay, es que en el libro se venía como protracción. o tracción. ¿En qué libro? Ah, es el anatofisiología sin latín, algo así. Justo Pongan ahí la es esa imagen. referencia, por favor. Pongan la referencia. Ah, Se sí, llama- vienen las referencias hasta el Ok, final. perfecto. Solo que no me acuerdo bien cómo se llama. Ok, pónganle la referencia o pónganle 1 o 2 a las diapositivas para que cuando veamos la referencia sepamos de qué libro sacaron la información. Ah, ok. Sí, Bueno, doctora. luego, Bueno, este va a ser el movimiento anterior de la parte de un cuerpo en el plano transversal, y la retracción es el movimiento posterior. Por ejemplo, los hombros se protraen cuando se impulsa hacia el frente para abrir una puerta, y se retraen cuando se regresan a la posición de descanso, o se echan hacia atrás para permanecer en posición de descanso militar. Encontré que pues ejercicios como el remar o hacer abdominales van a incluir este tipo de movimientos. sí, está bien, está correcto entonces, es potracción, sí, está correcto. Tenemos también otros movimientos, ajá, sinónimos. Cuando veamos articulación, movimientos de articulaciones, los vamos a ir revisando los que no están incluidos aquí, que ya son movimientos muy particulares de cada articulación especial. Bien, seguimos, por favor. Bueno, y ya para finalizar tenemos la circunducción, que está en la circunducción, una A ver, parte fin. Permíteme, antes de sí. que continúes, ¿quién me contesta? La circunducción se da cuando ¿cuántos movimientos tiene la articulación? 6. 6, correcto. Por ejes de movilidad, ¿qué será? Poliaxiales. 3 ejes. Poliaxial o triaxial, correcto, muy bien. Entonces, inmediatamente cuando sepamos circunducción, rápidamente tiene 6 movimientos de esa articulación y lógicamente tendrá ese movimiento exclusivo, ¿ok? Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Alvarado? ¿Sí soy yo, Alvarado, o es que también está Jorge? ¿Eres tú, no? Ok, sí, es que como Sí, el eres primer apellido de Jorge es Alvarado, ¿qué tal si perdón. me estaba confundiendo? Paredes. Sí. Bien. Bueno, en este movimiento, una parte final de la extremidad permanece inmóvil, mientras la otra hace un movimiento circular. Un ejemplo sería si un artista de pie ante un caballete se inclina hacia adelante y dibuja un círculo en el lienzo, circunduce la extremidad superior y el cuerpo permanece estacionario mientras la mano se mueve en círculo. También pues se me afiguró como cuando los beisbolistas hacen el movimiento preparatorio para lanzar la pelota. La pelota. Muy bien. Bueno, siguiente. Bueno, aquí les puse 2 cuadritos, este y el que sigue,
que son básicamente todo lo que acabo de decir, pero pues por si no me entendieron o lo dije muy rápido, pues aquí ya lo pueden leer y ya se pueden... Hay otros movimientos que se le llama diducción. Los movimientos de diducción son movimientos laterales alternados que simulan movimientos circulares de la mandíbula. Si ustedes ven, por ejemplo, y que son a veces exclusivos de los rumiantes. Si ustedes ven la vaca, ven el camello cuando comen, tienen movimientos aparentemente circulares de la mandíbula, pero no son circulares, son laterales alternados. Nosotros también tenemos movimientos circulares y nuestros movimientos aparentemente circulares, que son laterales de la mandíbula, al momento